El Evangelio de Lucas nos cuenta una historia que realmente nos revela el significado de la experiencia del culto, para comprender que somos un pueblo que camina y camina con su Señor. No un pueblo que se encierra en un recinto, un pueblo que camina con su Señor. Y particularmente un pasaje que voy a invitarles a que ustedes abran sus Biblias para leerlo. Aquí por una cuestión de extensión no lo vamos a leer. En todo caso ponen pausa, buscan el texto, lo leen y continúan con la clase. Evangelio de Lucas capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Es un pasaje muy conocido seguramente para todos ustedes. Lo solemos conocer como los caminantes de Maús. Dos discípulos de Jesús que van caminando en este contexto de saberlo muerto a Jesús. Ellos todavía no tienen la perspectiva de la resurrección. Posiblemente caminan con cierta pesadumbre, desesperanza. Y en ese caminar aparece un personaje al lado de ellos. Y comienza un diálogo. Y este personaje les empieza a citar las escrituras del Antiguo Testamento y a recordarles cómo esto estaba anunciado por los profetas y que el Mesías iba a resucitar. Y toda esta conversación hizo que llegaran al lugar donde estas personas iban a quedarse, este extraño visitante, así le llamamos hasta ahora, amaga como para irse, ellos lo invitan a pasar. Y tomemos nota de este dato, ¿sí? Esta pequeña comunidad de dos personas invita, da lugar al visitante a que ingrese, comen algo y luego de comer dice que partió el pan y hizo también que se abrieran los ojos de estos discípulos y comprendieran la enseñanza que habían recibido de Jesús. Nosotros ya sabemos que era Jesús resucitado, mientras iban de camino. Luego de esto Jesús desaparece. Ellos mismos dicen: no nos ardía el pecho cuando Él nos hablaba de las Escrituras. Y acto seguido salen de ese lugar, tampoco se quedan en su experiencia de éxtasis al ver a Jesús resucitado, salen a avisarle a los discípulos y al resto de la comunidad cristiana que Cristo ha resucitado. Ahora, notemos en términos del culto cómo Lucas estructura este relato como un culto. Tenemos el encuentro de los creyentes, los dos caminantes. Van caminando, ¿sí? No están encerrados. Van caminando, aún con sus pesadumbres, con sus dudas, con sus desesperanzas. Y allí se incorpora Jesucristo resucitado. Aparece la palabra anunciada, la palabra predicada, la palabra cumplida. Y ellos no terminan de comprenderla. Luego lo hacen pasar. Esto también hay que recalcarlo. Y allí, al compartir la mesa, en el partimiento del pan, aquí aparece la celebración del sacramento, como en el camino aparece la celebración de la palabra anunciada por Jesús. Y en el partimiento del pan, la celebración de la palabra cobra sentido. Ellos allí, sus ojos les son abiertos, allí comprenden y se dan cuenta que les ardía el corazón. Fíjense entonces que hay
Un pueblo que camina, el encuentro con el Señor resucitado, la celebración de la palabra, la celebración del sacramento de la Santa Cena. Pero no termina allí. Vuelven, porque ellos salen a anunciarle a los discípulos que Cristo ha resucitado. Así que yo les propongo entonces leer este pasaje y este breve recorrido que hemos hecho aquí en clase, que ustedes lo hagan, cada uno en sus casas, para ir viendo cómo están distintos momentos del culto, no solo distintos momentos litúrgicos, sino también una actitud ante el culto cristiano y ante la vida de fe. ¿Sí? Este es un Dios cercano que camina con nosotros. Y en el culto logramos comprender esto. Ahora, este ejercicio que nos ha sugerido el evangelista Lucas nos recuerda algo, porque gran parte de lo que hizo Jesús y gran parte de lo que hicieron los primeros cristianos sucedía caminando por las calles, por los caminos, por los senderos, ¿sí? Y así es como la Iglesia comienza a expandirse más allá de Jerusalén, en otras geografías, en otras culturas, en otras sociedades, en otros estilos de vida. Y allí es donde empiezan a incorporarse otras experiencias e incluso empiezan a generar conflicto otras experiencias. Los cristianos que venían de costumbres y de la cultura judía, de pronto descubren que hay otras maneras de vivir, de otras culturas. Gran parte de las cartas del apóstol Pablo nos cuentan las tensiones, los conflictos, las preguntas, los desafíos que produce el encontrarse con otras culturas. Se llega al Concilio de Jerusalén, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 15, y allí la Iglesia toma una decisión fundamental que marcará el rumbo de la fe cristiana a lo largo de toda la historia y también marcará el rumbo del culto cristiano. No hay que ser judío para ser cristiano. Y con este criterio, lo que en realidad se está estableciendo es que la fe y la cultura tienen que poder dialogar. Este es el tema de hoy, el culto y la cultura. ¿Sí? Es bueno recordar este bellísimo pasaje de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde se nos recuerda que Dios se hizo un ser humano. Y se hizo un ser humano en plenitud, incluso en las realidades más humildes de nuestra condición humana. El evangelista Juan también lo dice en el capítulo 1 de su evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Toda la fe cristiana se vive bajo el signo de la encarnación, de un Dios que se encarna y de una fe que se encarna, porque nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo, ¿sí? No apartados ni en contraposición, sino puestos allí. ¿De qué manera el culto cristiano da cuenta de esta diversidad? ¿De qué manera nuestro culto es capaz de registrar lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestra cultura? ¿Qué pasa en nuestro barrio, en nuestras zonas? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? En nuestros cultos hablamos el mismo idioma que se habla en la calle. Alguien que entra nuevo es capaz de comprender esta experiencia que estamos viviendo. Nosotros cantamos ritmos y estilos que la gente está habitualmente acostumbrada a escuchar. Son preguntas, tal vez demasiadas, pero sería importante que cada uno de nosotros sea capaz de empezar a pensar cómo es el culto de tu congregación.
¿Qué cosas expresan en la relación entre nuestra fe y la cultura de tu barrio, de tu ciudad, de tu paraje? ¿Qué cosas no expresan? ¿Será necesario cambiar algunas cosas de tu culto para animarnos como los caminantes de Emaús, aún con nuestras dudas y nuestros temores, a salir a caminar, sabiendo que en algún momento el Jesús resucitado se sumará a nuestra caminata? Son preguntas, pero la idea es que cada uno de ustedes sea capaz de comenzar a contestárselas. En la próxima clase vamos a ver cómo continuó el desarrollo del culto cristiano. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto qué heredamos de las Escrituras, qué pasó en los primeros siglos, particularmente en el primero. Vamos a ver cómo seguimos avanzando en el culto hasta llegar a nuestros días.